Caso 3 dice: al familiar del paciente le dije, doctor, que se diera una vueltita por metro y que regresara en 1 hora. Pues, me ha pasado también con mis para meterles bala, pues. Porque necesitamos al informante, ¿o no? Después de todo lo que les he dicho, necesitamos al informante. Y ya me ha pasado eso. Y yo no tengo el teléfono del informante y está pues haciendo un tour en metro. Entonces es una cita perdida, se pierde una cita, ¿ya? Es importante tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros exploramos con el paciente, con la historia clínica y con el informante? ¿Qué cosas exploramos? Exploramos cambios relacionados con la edad. Importante, ¿eh? Antes de administrar toda la batería neuropsicológica, tenemos que ver que el paciente escuche y vea bien, obviamente, ¿no? Si no, vamos a tener que adaptar las evaluaciones a un, digamos, un curso distinto, diferente. Vamos a tener que obviar algunas cosas o adicionar algunas otras más. Sistemas orgánicos, los neuropsicólogos por lo menos debemos estar informados y comprender que hay algunos componentes médicos que son importantes para más o menos tener una guía, un norte sobre qué diagnóstico vamos a manejar. ¿Tiene un trastorno cardiovascular? ¿Tiene algún trastorno de tipo endocrino? ¿Tiene algún trastorno de tipo neurológico? Importantes estos puntos, ¿no? Sistema cardiovascular, si tiene desfibrilador, si es un paciente que tiene algún problema tiroideo, si es un paciente que tiene algunos TIAs, antecedentes de componentes cerebrovasculares, importante saberlo. Nosotros debemos de manejar esos, por lo menos esos conceptos básicos. Enfermedades sistémicas, si tiene algún tipo de déficit de vitamina B12, también incluimos eso, y eso obviamente lo vamos a registrar en la historia. Cambios sociales y psicológicos, por supuesto. Si nosotros somos psicólogos de planta, tenemos que integrar lo que obviamente también manejamos. Si hay cambios psicológicos, hay cambios sociales, si hay algún curso socioafectivo en deterioro. ¿Y por qué digo esto? Esto de acá. Porque ha pasado, y quiero que pongan atención en este punto, no sé si a ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver estos casos también como cuidadores. Ha pasado que llegue el paciente y créanme, ¿eh? Tienen todo esto. Clínicamente tienen todo esto. Es lo que reporta el paciente y es lo que reporta el familiar. Pero cuando haces la exploración clínica más minuciosa y empiezas a administrar las pruebas, te das cuenta que no tiene nada de esto. Oye, pero si clínicamente decía eso y si en un inicio llega a la consulta por este motivo, ¿cómo es? ¿Se sanó? ¿Se curó? No. Tenía un componente socioafectivo involucrado. Había una depresión de fondo. Hay pacientes que hacen pseudodemencias, que son demencias falsas, por compromisos emocionales y pudiesen estar bloqueando los procesos cognitivos. Y nos ha pasado. Créanme, hoy día he tenido 2 pacientes con este caso. Hoy día en la mañana. Entonces, es cuestión no solamente de decir, creo que está depresivo. No. Es cuestión de lanzar la hipótesis de depresión en la ficha clínica y corroborarlo con las entrevistas y las pruebas correspondientes. ¿Sí? Importante trabajar este punto. ¿Qué tan independiente es nuestro paciente? También evaluamos qué tan independiente es. La premisa es clara, ¿no? El paciente, mientras más independiente sea, menos deterioro cognitivo. ¿Sí? Y viceversa. Es importante tomar en cuenta su capacidad funcional. Antecedentes familiares, solo para tomar en cuenta, si han habido algunos antecedentes de problemas de memoria en la familia. El cuestionario, que es lo que estoy explicando, y el inicio y curso y evolución de la enfermedad. ¿Cómo empezó? Intempestivamente, progresivamente, ha ido evolucionando en el tiempo de poco a poco, o ha sido rápido de evolución, es galopante. ¿Cómo ha sido este curso? Eso también lo tomamos en cuenta. Bien, yo pregunto, y justo lo que comenzaba, ¿no? Hace un ratito, ¿los neuropsicólogos necesitamos de las historias? Sí, necesitamos las historias, por todos los antecedentes que acabamos ya de explicar. Debemos de saber si hay hipertensión, si, por ejemplo, es portador de válvula aórtica, si es insuficiente coronario, si está huerfanizado, etc. Y esos datos lo tenemos en historia. Tenemos antecedentes de este tipo, también accidentes cerebrovasculares previos, trastornos de este tipo, afásicos de tipo motor, como el paciente. Ese paciente es el mismo paciente que estamos describiendo acá. Ese paciente que le dije hace un ratito que tenía dificultad para la conductibilidad
de la definición de la tarjeta es este paciente. ¿Qué había pasado? Que había tenido un ACV. Y es un ACV seguramente bastante localizable, que había ocupado parte de la estructura neurológica que tiene que ver con la parte del lenguaje. Y eso se puede evidenciar cuando la persona quería tratar de decir el estímulo de la tarjeta y no podía. Entonces, todo eso tiene que correlacionarse, todo eso se tiene que involucrar y todo es un rompecabezas. Yo siempre le digo a mis internos, la neuropsicología no es otra cosa más que un rompecabezas, pero basta que un elemento no cuadre para que el diagnóstico esté mal planteado. Eso es importante, ¿eh? Eso es algo que de pronto yo particularmente no lo he encontrado en ningún texto, eso es un poquito de mi cosecha, pero sí lo puedo decir. Basta que un elemento, que a continuación les he hecho un gráfico de los elementos que normalmente integramos en la evaluación neuropsicológica, no cuadre, lamentablemente el diagnóstico está mal hecho. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que retroceder y vamos a tener que tratar de encontrar cuál ha sido la falla. O de lo contrario, la explicación de la misma. También puede pasar lo mismo, también puede pasar igual. Por ejemplo, también encontramos, según resonancia, que hay zonas de encefalomalacia en el lóbulo frontal que tiene que ver con el habla ejecutiva. Eso es básicamente lo que hemos encontrado en las evaluaciones. Temporal izquierdo, denominativo, y hemisferio cerebeloso izquierdo, coordinación y movimiento, que eso obviamente son pautas muy localizables en la parte neurológica. Pero hay algo que es importante. No sé si les han pasado de repente a los que están presentes como médicos. Qué bueno fuera si todas las resonancias tuvieran estas conclusiones. O sea, que esta resonancia es linda, pues yo le he puesto porque es en posición, pero normalmente las resonancias suelen no ser así. En la resonancia salen normalmente signos de envejecimiento cerebral, o pequeña leucariosis en zona tal, o simple y llanamente pues aumento de la masa, o simplemente del lóbulo frontal ligeramente, etcétera, etcétera, o X cosas que muchas veces son aspectos esperados para la edad del paciente, y realmente el paciente está haciendo una demencia. Entonces pregunto, ¿la resonancia sirvió? Es parte de la batería, obviamente, del descarte de demencia, pero es importante también hacer un estudio neurocognitivo. Muchas veces podría ser que en la resonancia no salga lo que en la evaluación neuropsicológica sí pudiésemos evidenciar. ¿Y por qué? Porque yo siempre he dicho una cosa bien clara, ¿no? La resonancia es una foto al cerebro. Ustedes, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, pues, se les murió el gato. Tan tristes, pues, mi gato de tantos años se murió. Y bueno, en ese momento quieren que te tomes una foto y te dicen, sonríe. O sea, pero no, pues, me muerto el gato. Pero bueno, es un esfuerzo, sonríe, pues. Y bueno, haces así, y ¡pam!, sale la foto. Entonces la revelas y dices, oye, ¿estabas alegre? Sí, ¿no? Sí, estabas contenta, mira cómo sonríes. Pero no estabas contenta, ¿o no? Estabas triste porque se había muerto tu mascota. Igual es en la resonancia, es una foto al cerebro. Pero los procesos internos no los va a evaluar una resonancia. Quien nos va a evaluar son los procesos a través de estas evaluaciones cognitivas. Entonces, ese contraste es muy claro y por eso hay que tomar en cuenta que hay que integrarlo dentro de una batería de demencias. Importante saber eso, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacerme? De repente algún aspecto relacionado a lo que es signos o síntomas del deterioro cognitivo. Si esto de repente está presentándose como un aspecto propio de la edad o ya no. Acordémonos de los 5 ejes. Los que están presentes, copien. De todo lo que han visto, solamente copien los 5 ejes, porque lo más importante probablemente esta diapositiva es para ustedes. Si en alguno de esos ejes, basta que tenga uno de ellos, o por lo menos 2 de ellos, para que puedan ustedes evidenciar que hay un deterioro cognitivo importante, es menester que ustedes pongan la alerta, o ya, digamos, el semáforo en rojo, para que puedan ir al especialista y poder ver si es que esto está en curso. ¿Ya? Es importante, ¿saben? Memoria, raciocinio, lenguaje, visoespacial y comportamiento, ¿sí? Ahora, ¿podría existir problemas de memoria esperados para la edad? También,
sí puede existir problemas de memoria espectral, pero tendríamos nosotros que hacerle el descarte de todas maneras, ¿sí? Es como cuando a uno le sale un bultito y obviamente se va al oncólogo, puede ser un lunar, propio, digamos, benigno o no. Entonces, básicamente ese es el punto.